saludo, mi nombre es Soledad Ian Fuentes Quisbert, maestrante del posgrado en Maestría de Derecho Civil y Procesal Civil en la Universidad Mayor de San Andrés. Y el día de hoy responderemos 5 preguntas cruciales que vienen al derecho de garantías. ¿En qué consiste la hipoteca legal? Hipoteca es un derecho real accesorio. La hipoteca legal es un tipo de hipoteca que se constituye por disposición expresa de la ley, sin la necesidad de un convenio entre las partes, como lo es la hipoteca voluntaria, ni de una sentencia judicial, como lo es la hipoteca judicial. Su finalidad es garantizar ciertos créditos que se consideran merecedores de una protección especial, dotándolos de un derecho real sobre determinados bienes del deudor. Características. Esta debe ser registrada para que pueda ser oponible ante terceros. 7 son los casos en los que procede la hipoteca legal. Y el artículo 1368 del Código Civil regula en detalle los casos específicos en los que concurre esta hipoteca, es decir, aquellas situaciones en que la ley automáticamente concede un derecho de hipoteca a ciertas personas o instituciones para garantizar el cumplimiento de obligaciones. Y estos son a favor del Estado, de las entidades públicas o municipios. En este caso, el acreedor es el Estado, el municipio o la entidad. El deudor son los funcionarios que manejan los fondos públicos o cualquier persona que deba dinero a estos. La garantía por deudas de manejo de fondos, impuestos o multas. El bien afectado es del deudor y la finalidad es proteger los recursos públicos. Un ejemplo práctico. Un recaudador municipal que adeuda fondos públicos, automáticamente sus bienes se ven en esta garantía. La hipoteca suplementaria, reguladas en el artículo 1346 y siguiente. El acreedor es quien ya tiene la hipoteca y el deudor es el propietario del bien hipotecario. La garantía es la obligación principal cuando con la hipoteca principal es insuficiente. Los bienes afectados son otros bienes del deudor y la finalidad es complementar la garantía insuficiente. Tercer caso, a favor del vendedor de un inmueble que no ha pagado. El acreedor es el vendedor y el deudor es el comprador. La garantía es el precio de venta no pagado. Los bienes afectados es el bien inmueble vendido. La finalidad es asegurar el cobro del precio. Cuarto caso, a favor del prestamista para comprar un inmueble. El acreedor es el prestamista, el deudor es el comprador. La garantía es la garantía del préstamo de adquirir el inmueble. Las condiciones debe constatar en el contrato y en el recibo del vendedor. Los bienes afectados es el inmueble del comprador. La finalidad de esto es proteger al fianzador de la compra. Un quinto caso es a favor de los coherederos, copropietarios y socios sobre inmuebles asignados en la división. El acreedor es quien debe ser compensado, el deudor es quien recibió más bienes en la división y la garantía son las compensaciones económicas. El bien afectado son los adjudicados por el deudor. La finalidad es asegurar el equilibrio en la división. Y un ejemplo, un heredero que recibe un inmueble y debe pagar al otro, al quien no se le ha dado ninguna proporción. Sexto caso, a favor del arquitecto y contratista. El acreedor son los arquitectos o contratistas, el deudor es el propietario del inmueble, la garantía es el pacto por su trabajo y servicios, el bien afectado es el inmueble intervenido y la finalidad es asegurar de obras realizadas. Como séptimo caso y último, es a favor del prestamista o trabajador de la obra. El acreedor quien presta dinero para pagar la construcción o los obreros. El deudor es el propietario del inmueble. La garantía es el préstamo de los salarios. En síntesis, el artículo 1368 del Código Civil sobre la enumeración en los que procede la hipoteca legal, sin la necesidad de inscripción previa, estas hipotecas buscan proteger al acreedor, asegurando que, si no se le paga, puede hacer valer su derecho sobre el bien. ¿Qué bienes o derechos pueden ser hipotecados? Según el Código Civil en su artículo 1362, señala aquellos bienes o derechos que pueden ser objeto de una hipoteca, y son los bienes inmuebles en el comercio, sus pertenencias, ciertos derechos reales sobre ellos, muebles, registrables y otros autorizados por ley. Los bienes inmuebles en el comercio se refieren a aquellos que pueden ser objeto de actos jurídicos, es decir, pueden venderse, donarse o hipotecarse. También incluye sus pertenencias y accesorios, siempre que tengan una naturaleza de inmuebles, como una cisterna empotrada o un sistema de energía solar fijo. El derecho
del usufructo de dichos bienes es un derecho real que permite usar y disfrutar de un bien ajeno sin ser el propietario. Si el usufructo ha sido constituido de forma voluntaria por contrato o testamento y está registrado, puede ser hipotecado. El derecho de superficie y el derecho a construir. Ambos son derechos reales que permiten usar el terreno ajeno para construir o mantener construcciones. Al ser derechos patrimoniales como un valor económico y registrables, pueden ser hipotecados como garantías de una obligación. Los muebles sujetos a registro. Por regla general, la hipoteca recae sobre bienes inmuebles, pero en el presente artículo tiene la posibilidad de hipotecas sobre ciertos bienes muebles que están sujetos a registros. Por ejemplo, los vehículos, los aviones o la maquinaria agrícola. Otros bienes o derechos expresamente por ley son, por ejemplo, los derechos mineros, forestales, concesiones sobre bienes del Estado que puedan ser hipotecados por una norma específica. Así también existe la exclusión de ciertos derechos, que son la servidumbre, que beneficia a un inmueble, el predio dominante, y gravan a otro, el predio sirviente. Como el derecho de paso puede o ser aseuducto. No se pueden hipotecar de forma separada porque son accesorios del inmueble. Y los requisitos clave para que estos puedan ser son la determinación. Los bienes hipotecados deben estar claramente establecidos y establecidos. La ubicación, la superficie, los linderos o no pueden hipotecar todos los bienes. Enajenabilidad. Los bienes y derechos deben ser vendidos o transferidos legalmente. Es decir, estar en el comercio. No se pueden hipotecar bienes de dominio público y la propiedad hipotecaria debe ser de quien constituye la hipoteca, es decir, el propietario del bien o el titular del derecho o tener la facultad legal para gravar. ¿En qué consiste la prenda sin desplazamiento y cuál es su objeto? La prenda sin desplazamiento, también llamada prenda o hipoteca mobiliaria en algunas legislaciones, es una garantía real que se constituye sobre bienes muebles específicos, pero sin que el deudor pierda la posesión del bien. A diferencia de la prenda común en la que el bien se entrega al acreedor, aquí el deudor conserva el uso y cuidado del bien dado en garantía. Este tipo de prenda puede usarse como garantía en préstamos de dinero destinados a fines específicos, como actividades agrícolas, ganaderas, hoteleras o industriales. Según el artículo 1418 del Código Civil, regula en dos aspectos principales. La Constitución define quiénes pueden constituirse en este tipo de garantías y establece sobre qué tipos de bienes muebles puede recaer la prenda sin desplazamiento. Finalmente, es importante identificar quiénes están sujetos para constituir a este tipo de prenda. Primero, tenemos el sector agrícola o ganadero. ¿Qué se puede dar de prenda? Aquellos instrumentos, herramientas o máquinas y los productos de su explotación, como los cultivos o el ganado. Un dato importante, incluso si los productos están pendientes, es decir, que aún no han sido cosechados o reclutados, como una siembra en crecimiento, de igual manera pueden ser objeto de prenda. Segundo, tenemos el sector hotelero. ¿Qué se puede dar de prenda? Aquellos muebles, ya sean las camas, escritorios o menaje, utensilios, menajes, los materiales que pueden ser utilizados hotelera, el material de su explotación. Ya sean estos equipos de cocina, lavandería, sistema de aire acondicionado, todos los bienes muebles necesarios para operar el hotel. Y el sector industrial. ¿Qué se puede dar de prenda? Son aquellas materias primas como ser telas, metales o químicos y los productos elaborados, los productos que ya fueron fabricados. Requiere una condición esencial, es que estos bienes deben ser claramente individualizados por su género, calidad, peso y medida, para que no exista confusión sobre qué se está dando de garantía. Puntos importantes sobre esta figura. El deudor debe ser propietario de los bienes dados en prenda. La finalidad exclusiva solo puede garantizar préstamos garantizados a la económica. Debe constituirse mediante documento público que incluya datos específicos de la explotación del crédito de los bienes ignorados. El deudor mantiene la guarda y el cuidado de los bienes, pero no puede trasladarlos, venderlos ni deteriorarlos sin alguna consecuencia. El acreedor puede realizar inspecciones o puede ir a verlos para asegurar el cumplimiento del contrato. Es oponible frente a terceros solo desde el momento de su inscripción. Y en caso de incumplimiento, el acreedor puede pedir la venta judicial o su adjudicación. El acreedor tiene privilegios sobre el producto de la venta solo superado por gastos de conservación. ¿Cuáles son las obligaciones del anticrisista? El artículo 1434 del Código Civil detalla las obligaciones que asume el acreedor por el hecho de poseer el inmueble y beneficiarse de sus frutos.
el acreedor debe pagar los impuestos o cargas anuales del inmueble, salvo pacto contrario. Sin un acuerdo diferente entre las partes, el acreedor tiene que asumir el pago de impuestos y las cargas como tasas por servicios básicos. Esto se debe a que el acreedor está usando el inmueble y beneficiándose de sus frutos. Por ejemplo, si el inmueble genera frutos, el acreedor aprovecha, por tanto, se tiene que hacer cargo de los impuestos mientras lo tenga en su poder. Tiene que conservar, administrar y cultivar el inmueble como un buen padre de familia. La ley exige cuidar el bien con diligencia y responsabilidad. Además, debe encargarse de su mantenimiento y administración adecuada, incluyendo cultivos si es una finca o, por ejemplo, si es una chacra, el acreedor debe sembrar y cosechar y en ello se puede pagar los costos efectivizando las reparaciones de cercas o lo que necesite. Se puede devolver el inmueble para liberarse de estas dos obligaciones. El acreedor puede en cualquier momento restituir el inmueble al deudor constituyente si quiere dejar de asumir con estas cargas. Pero existe una excepción. No puede hacerlo si antes renunció expresamente a esta opción. Esto da flexibilidad, pero también protege al deudor, porque si el acreedor manifestó que se haría cargo durante un tiempo, no podría dejarlo sin efecto. Casos en que puede demandarse la acción pauliana. La acción pauliana es una acción judicial que puede ejercer un acreedor cuando su deudor realiza actos de mala fe, como donaciones o ventas, con la intención de perjudicarlo, es decir, para volverse insolvente y así evitar el pago de una deuda. Con esta acción, el acreedor no anula el acto totalmente, pero sí logra que este acto sea ineficaz frente a él, es decir, como si no existiera este perjuicio. Y esto le permite ejecutar sobre bienes que el deudor fingía haber enajenado. El acreedor puede pedir la revocación de actos si se cumplen 5 condiciones o requisitos. Primero, que debe existir un perjuicio al acreedor. El acto debe provocar o agravar la insolvencia del deudor. Segundo, el deudor debe conocer el perjuicio. Esto excluye en los casos que el deudor actuó por error o ignorancia del daño causado. 3. Si existe un tercero, y esto ha sido un acto oneroso, también debe conocer el perjuicio. Pero si este acto es gratuito, no exige esto al tercero. Cuarto, el crédito debe ser anterior al acto, salvo que exista un fraude anticipado. En principio, el acreedor debe haber adquirido el derecho antes de que el deudor haga el acto fraudulento. Sin embargo, si existe el deudor o planeaba el fraude antes de contraer la deuda, también se permite usar la acción pauliana. Y 5. El crédito debe ser líquido y exigible, es decir, que debe ser cierto en su monto y poder recobrarse. No es revocable el cumplimiento de una deuda vencida. Si el deudor simplemente pagó una deuda que ya debía, este acto no puede ser impugnado en una acción pauliana. Por ejemplo, si paga a otro acreedor una deuda legítima, aunque eso deje al resto sin cobrar, esto no es fraude. En resumen o en contexto, la acción pauliana protege al acreedor cuando el deudor hace actos para que éste sea insolvente y cuando estos actos impiden que el acreedor pueda comprar. Entonces el juez puede declarar esos actos ineficaces frente al acreedor y este se podrá ejecutar sobre los bienes fraudulentos enajenados. Ahora vamos con el caso concreto. Carlos, un comerciante en dificultades económicas, solicitó un préstamo de 100.000 bolivianos a Ana, una conocida de él. En enero de 2023, ambos firmaron un documento donde Carlos se comprometía a pagarle el monto en el plazo de un año, es decir, hasta enero de 2024. Durante este tiempo, Carlos poseía una casa registrada a su nombre, la cual se constituía en su único bien valioso. Sin embargo, en julio de 2023, Carlos decidió donar su casa a su primo Luis, sin recibir ningún pago a cambio. Esta donación fue inscrita legalmente en derechos reales y a partir de entonces Carlos no tenía ningún bien para garantizar la deuda con Ana. Al llegar el plazo acordado, Ana le exigió el pago a Carlos, pero este alegó no tener cómo pagarle, puesto que ya no era dueño de la casa ni de otro bien inmueble o mueble sujeto a registro. Ante esta situación, Ana decide interponer la acción pauliana prevista en el artículo 1446 del Código Civil de Bolivia, para que el juez civil revoque la donación realizada por Carlos y declare ineficaz respecto a ella como acreedora. La acción se basa en que la donación perjudicó directamente su derecho a cobro, ya que se negó a Carlos en insolvente. Además que Carlos tenía pleno conocimiento de que él transgredir su bien inmueble a un familiar de él estaba impidiendo sus responsabilidades con ella. Como transferencias, fue a título gratuito. No se requiere probar que Luis, el beneficiario, conocía la intención de perjudicar a la acreedora.
El juez civil y comercial, tras analizar los hechos, acepta la demanda y acción paulina y aclara respecto a Ana. Es decir, que esto no significa que la donación se anule completamente, pero le permite a Ana embargar o ejecutar la casa como si aún perteneciera a Carlos. De esta manera, la acción pauliana se convierte en una herramienta legal importante para proteger derechos del acreedor, cuando el deudor actúa de mala fe tratando de despojarse de sus bienes para evitar el cumplimiento de sus obligaciones al acreedor. La identificación de las partes en el presente proceso es el acreedor es Ana. Si bien ella interponió su acción paulina, su interés jurídico busca proteger su derecho de cobro, al verse perjudicada por el acto de donación realizado por su deudor. Solicita la revocación judicial de ese acto, que es la donación, alegando que fue un hecho en fraude a sus derechos como acreedora. La parte demandada, Carlos. Conducta cuestionada, que realizó la donación del inmueble con conocimiento de que esto era de perjuicio a su acreedora, sin dejar como medios su crédito. Y como tercero, Luis, el primo. Su rol es de beneficiario de la donación, el tercero adquiriente. Su participación es que recibió gratuitamente el inmueble, aunque en este caso no se exige que haya actuado de mala fe. Debe ser parte del proceso porque su derecho de propiedad se ve afectado si se ve revocado el efecto o todo el proceso de donación. Con respecto a Ana. Eso es todo. Muchas gracias.